muchas personas manejan su negocio o de repente se meten al negocio de la limpieza y ni siquiera se hacen esta pregunta. Te voy a ayudar a entender esta pregunta. No hay una respuesta exacta para todos. Va a depender de muchos factores, incluyendo el estado donde vivas, minimum wage de ese estado, sales tax, hasta lo que va a ser una póliza de seguro de Workers' Comp. Esos factores van a terminar determinando la respuesta que ustedes necesitan. Antes que nada, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio. Soy un influencer en la industria de la limpieza. Muchos se han de preguntar o se han de cuestionar. Gano mucho, pero no sé dónde está el dinero. Well, guess what? Si esa es tu pregunta, al menos ya entiendes dónde está tu respuesta. Cuando hablamos de la rentabilidad de este negocio, el negocio de la limpieza, muchas personas quieren tener gran ganancia. Dicen, bueno, yo quiero tener un negocio y ganar mucho, pero no entienden cuánto tendrán que ganar o cuánto es el estimado que se podría generar. Fíjense muy bien, 50-50, 60-40, 70-30 o 80-20. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Muy simple. Cuando hablamos de 50 o 50, hablamos el cost of goods sold y el gross profit. Voy a describirles muy rápidamente algo muy sencillo para ayudarles a entender a qué me refiero con cost of goods sold y gross profit. El pago al empleado, payroll taxes, workers' comp. ¿Podemos agregar supplies? Claro que sí, si los estás metiendo en el proyecto. Por lo general, yo recomiendo separar los supplies. Cost of goods sold, lo que vas a gastar para hacer realidad el trabajo. Si tú vas y haces un trabajo, tú vas y limpias esa casa, lo que tú te pagues es el cost of goods sold. Ahora, el problema es que las personas van a hacer un trabajo de $100, $120 y dicen, gané $120. No, eso no es realidad. Tenemos que entender, ¿quieres hacer un negocio? Piensa como negocio, no ganaste 120. Si tú no tuvieras que hacer el trabajo, tienes que contratar a alguien para que haga ese trabajo. Lo que le vas a pagar a esa persona y los gastos que conlleven para que se haga realidad es tu cost of goods sold. Gross profit no es la ganancia final, es la ganancia que te queda después de deducir el cost of goods sold. Para vida de llegar sanamente a un net profit, tenemos que cuidar el gross profit. La mayoría de las compañías en la industria de la limpieza que se mantienen en 50-50, la mayoría de las compañías están en problemas. ¿Por qué? Nuevamente, porque sí les está quedando ganancia, sí están haciendo dinero, pero me doy cuenta que muchas de esas compañías son personas que apenas están iniciando, están simplemente completando la venta, transfiriéndola y quedándose con un porcentaje bueno. 60-40 y 70-30. Que gaste 60% de la venta total en el cost of goods sold y 40% de gross profit. Se mantiene estándar. Esos números todavía son healthy. Esos números son buenos. Cuando una compañía genera 70-30, 70% se va al cost of goods sold, 30% se va al gross profit. Todavía son buenos. Obviamente las ganancias son menores, pero me puedo dar cuenta que maneja volumen. Cuando una compañía está aquí, por lo general ya está manejando volumen o quizás no está manejando volumen, pero está bien protegida o está pagando bien o está cobrando lo estándar y está en el ritmo de crecimiento. Cuando alguien me dice, Sergio, el 80% de la venta se va para el cost of goods sold y yo tengo un 20% de gross profit, me puedo dar cuenta que quizás estás cobrando muy barato, no te está quedando dinero realmente, o te haces la pregunta de que vendes mucho pero no sabes dónde está, o le estás pagando muy bien a tus empleados, o quizás estás gastando bastantes en otras cosas que no contemplaste, quizás estás regalando los supplies, etc. Hay muchos factores, los cuales la única manera de verlos es entrando a fondo y analizando cada situación, poder entender qué está pasando, cuál es la rentabilidad, ¿realmente me conviene meterme a esta industria? ¿Realmente me conviene hacerlo como negocio? Todo negocio es conveniente, siempre y cuando lo hagas correctamente y te mantengas, seas persistente, lo eches a andar y tenga ese éxito que estás esperando. No va a ser fácil de que simplemente digas, tengo el entusiasmo y lo voy a hacer y ya lo voy a generar. No, no funciona así. Funciona de que tengas que tener esa persistencia día a día y mantenerte. ¿Quieres lograr algo? Trabaja por ello, échale ganas, sé persistente y mantente firme todo el tiempo. Si tú logras generar en ventas $300,000, logras generar un negocio que llega a generar $300,000 en ventas anuales y de los cuales supongamos que te mantienes al 70% de cost of goods sold. Eso significa que te queda ¿cuánto?
De cada 100 vas a gastar 70, te quedan 30, 3 por 3, 9, right? Te quedan $90,000 de gross profit. De los $90,000 ya después vas a sumar los gastos de operación, vas a sumar de repente si ya tienes oficina. La realidad que para este número yo conozco muchísimas personas que con este número todavía lo están manejando desde su casa, no tienen gastos ni de oficinas, mantienen sus gastos de operación muy bajos. Pueden decir, Sergio, mis gastos de operación son 30,000. Un ejemplo. Todo va a variar, no, tampoco me digan es muy poquito, es muy alto, es simplemente un ejemplo. Los gastos de operación pueden ser mucho más bajos que eso, pero si eres una persona que es muy gastalona y te gusta tener muchos lujos que no son necesarios, puede ser el doble que eso, ¿ok? Así de simple. Eso significa que te van a quedar libres, ¿cuánto? $60,000, ¿correcto? De los $60,000 ya eso se pueden considerar como net profit. Y ahora, ahí en esos 60,000 ya es donde pagas los impuestos de las ganancias, porque los costos de uso es deducible, operating expenses es deducible, ya lo que te quede libre, ahí pagas impuestos y obviamente hay muchas otras cosas más que puedes hacer. Habla con tu contador. Por si se te complican los precios en cómo dar estimados, te invito a que me acompañes a mi seminario web, el cual lo voy a estar impartiendo junio 6. En 2 semanas aproximadamente lo voy a estar impartiendo. Es un seminario web. Voy a estar hablando de los precios en la limpieza residencial, no comercial. Voy a estar hablando cómo estructurar los precios para que puedas saber cuánto cobrar y entender por qué estás cobrando, por qué estás dando ese precio. Cuídense mucho, gracias por ver el video, no olvides darle los thumbs up, recomiéndalo, mándaselo a la persona que sabes que lo necesita ver y suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada. Hasta la próxima.